Buenas, hoy os traigo una comparativa entre un coche que me habéis pedido mucho como es el Peugeot 508 y su hermano gemelo el DS9. Son coches que comparten plataforma y bastantes cosas más. Al final la estructura, todas las proporciones, todo se parecen mucho en estos dos coches y quiero ver cómo se consiguen diferenciar simplemente con el hecho de usar elementos de diseño distintos. Así que vamos a ello. Aquí tenemos los dos y antes de empezar, buscando fotos para el 508, encontré esta foto, ¿vale? Que de la versión deportiva, de la versión familiar, pero me hizo mucha gracia porque ¿os suena de algo este fondo? Esta ambientación, si recordáis el vídeo que hice del BMW i4, si no lo recordáis os lo dejo ahí, ¿vale? Tenemos a estos dos coches en el mismo sitio, pero si os dais cuenta uno tiene montañas por aquí detrás y el otro tiene un árbol y otras montañas distintas. En conclusión, básicamente no os creáis nada. No os creáis nada de las fotos de prensa que se muestran. Todas tienen Photoshop para parar un tren. Pero bueno, obviando esto, vamos a lo que hoy nos ocupa, que es esta comparativa entre el 508 y el DS9. Vemos como tienen un lenguaje de diseño bastante distinto. Al final son los dos franceses, pero digamos que el diseño del Peugeot es un pelín más alemán, vamos a decir. Es un poquito más serio, con unas líneas más técnicas y más afiladas. Las superficies son menos fluidas, vamos a decir. Tienen un poquito menos de curvatura, aunque me parecen que a cambio quedan quizá un pelín más limpias. Empezando puramente por el frontal, vemos como el Peugeot tiene una parrilla con unos faros unidos que deja un diseño mucho más horizontal. Además, esto también pasa en la parte de aquí abajo. Y luego tenemos un elemento como son las luces diurnas para marcar este colmillo que tiene Peugeot como imagen de marca, vamos a decir, con las luces diurnas, y que me parece que queda muy limpio en este coche. Me parece que queda todo un diseño muy moderno. Además, tiene una cosa que queda muy agresiva y queda muy de cochazo, que es el hecho de que el capó es súper largo y termina de golpe para luego bajar prácticamente vertical. Esto da una sensación de coche muy fuerte. Entonces me parece que han sabido jugar esto bastante bien, porque además de hecho la parrilla se mete un poquito hacia adentro. Queda un diseño bastante agresivo, pero como digo, queda muy fuerte. Además queda esto marcado por estas luces diurnas en los laterales del coche que remarcan esa sensación de anchura extra. La verdad es que me parece que han jugado un frontal muy bueno aquí la gente de Peugeot. Sin embargo, en el DS vemos como es un frontal un poquito más recargado. Esto del recargado se va a ir viendo a lo largo de todo el coche, pero en este caso tenemos unos faros que, aunque sí van unidos con la parrilla también, la parrilla queda más aislada porque se trata de una parrilla que es más desintegrada, juega más verticalmente que la de Peugeot y no tenemos aquí un larguero que corta todo el frontal, ¿vale? Como en el caso del Peugeot. Aquí tenemos algo que juega de una forma más vertical. Y curioso que también tenemos aquí unas luces diurnas, pero con una forma totalmente distinta. Sin embargo, si os dais cuenta, están en la misma posición. ¿Y esto por qué es? Pues porque seguramente el conector que vaya para estas luces diurnas acabará más o menos por aquí, me figuro. Entonces es mucho más sencillo poner unas luces diurnas en el mismo sitio y así dejarse de líos en este caso. Entonces me parece que esto es la opción más barata, pero gracias a unas luces que, si os dais cuenta, tienen un patrón de puntos y rayas, quedan de una forma un pelín distinta. Sí que se lee completamente distinto de lo que se ve en el Peugeot, aunque la idea del elemento siga siendo el mismo. Esto es algo que se ve en muchos coches, que como cambiando este tipo de detallitos al final se ve algo bastante diferente. Luego, si nos vamos yendo al lateral, vemos cómo tenemos en el caso del Peugeot unas líneas mucho más limpias, que al final sale de la ventanilla y cae ahí, ya está, no tenemos mucho más. Y luego, moviéndonos un poquito más atrás, tenemos este trazo que quizá es el trazo más libre que tenemos en el Peugeot, es el más creativo, por así decirlo. Todo lo demás va bastante por su sitio y va bastante obvio. Entonces esto también, la talonera aquí con el captador de luz, todas las líneas van muy por donde tienen que ir, son todo líneas bastante definidas y queda todo muy limpio. Se ven unidas por unas superficies que tienen poca curvatura, por así decirlo. Son superficies muy tensas que no
quedan tan fluidas como sí que quedan en el caso del DS, porque tenemos aquí una línea que, si os dais cuenta, no sale de ningún sitio. Esto no me termina de gustar muchísimo a mí, la verdad, porque me parece que podrían haberla encajado mejor con el faro delantero. Si hubiera salido de aquí tampoco habría pasado nada a la hora de trazarla, pero bueno, la han querido hacer un pelín más alta y viene por aquí recorriendo todo el coche. Si os dais cuenta, cae aquí un poco para remarcar un poco más el paso de rueda trasero, y tenemos entre ellas unas superficies que quedan mucho más fluidas. Aquí se mete un poco para volver a salir, para luego salir aquí otra vez en la talonera, en el captador de luz. Un captador de luz que, si os dais cuenta, es más voluminoso porque se mete antes y luego vuelve a salir. En general son unas superficies mucho más fluidas y con mucha más curvatura que las del Peugeot, que son más tensas. Extensión versus curvatura, ¿vale? Tenemos unos lenguajes de diseño totalmente distintos aquí para un coche que, si os dais cuenta, es muy parecido. Al final, el DS sí, es verdad, utiliza una versión del chasis largo, que en el caso de arriba no es la versión que estamos viendo. Simplemente tened en cuenta que el 508 también se vende con esta versión de chasis alargado, ¿vale? Para si queremos una habitabilidad más grande. Pero si os dais cuenta, la forma de la ventanilla es esencialmente la misma, con una línea de cintura aquí que queda bastante horizontal y que aquí también es así, pero que con este remate cromado lo consiguen bajar. Han conseguido que algo que es esencialmente igual, porque si os dais cuenta la superficie acristalada es la misma, consigan con este remate cromado bajarlo un poquito más y dejar una sensación de corte un poquito más elegante, una caída un poquito más suave de berlina de representación. Entonces, digamos que queda algo completamente distinto, de nuevo con unos elementos que son muy semejantes. Eso sí, tenemos aquí otra cosa que me llama la atención, que es las manetas enrasadas en el caso del DS, que es el tipo de cosa que cuesta más dinero de hacer, pero que digamos que se han gastado ahí el dinero para dar ese toque premium, porque al final la diferencia de precio entre estos dos coches no es pequeña. Si nos vamos a la trasera, voy a cambiar de color porque si no lo vamos a ver un pimiento. Tenemos aquí como de nuevo son dos implementaciones completamente distintas. Tenemos de nuevo en el Peugeot esta orientación más horizontal de todos los elementos para dar un coche súper ancho, que la verdad es que me parece que está muy bien jugado, porque de verdad que este coche cuando lo ves en la calle se ve muy anchote y muy cochazo. Además, el hecho de utilizar un juego aquí de todos los pilotos oscurecidos, sí, tenemos un piloto trasero conjunto así unido, pero está en negro, que es el toque especial que le da a esto. Sí, por dentro seguimos teniendo los tres elementos aquí que suele utilizar Peugeot en sus pilotos traseros, y también en los faros delanteros suele utilizar este tipo de cosas, pero daos cuenta, es algo que se ve bastante distinto respecto a lo que vemos en otras marcas. También tenemos aquí el logo centrado en los pilotos, que al ser una banda bastante más ancha de lo que se suelen ver en otros coches, pues se puede hacer esto y queda bastante bien. La verdad es que esta trasera me gusta mucho cómo queda en este coche, pero por favor no os compréis este coche en negro, porque entonces me matáis este gráfico. Este gráfico deja de verse por completo si lo ponemos en negro. Y pasa un poquito también con lo que tenemos en la delantera. Es el larguero que juega que el coche se vea más horizontal, tiene que estar en un color que no sea el negro para que se diferencie un poco de la parrilla. Ese es mi consejo de hoy. Y si nos pasamos al DS9, vemos cómo tiene un diseño de nuevo mucho más francés. Tiene un elemento, eso sí, que me gusta muchísimo, que es este cachito de aquí que le han metido a mayores en el pilar C, ¿vale? Que va con la ventanilla y que incluye un pilotito ahí arriba. La verdad es que es un detalle que me mola mucho. Además, la luz de freno va integrada aquí. Entonces tenemos una serie de cosas que se escapan un poco de lo convencional, un poco haciendo gala de ese diseño francés que al final se va a cosillas un poco más extrañas quizá. Y de nuevo tenemos un diseño un poco más orgánico, con unas luces que tienen unos cromados que como que no vienen tanto a cuento, no son exactamente lo que te esperas del coche, es algo un pelín más creativo quizá, entonces pues bueno, se puede ver algo distinto. Además, el patrón que tienen por aquí dentro así cruzado, la verdad es que me gusta mucho cómo trabaja el interior de sus iluminaciones. Todo el diseño de iluminación me gusta mucho cómo lo tienen trabajado. Una cosa que no me gusta mucho es cómo suben estos dos cortes aquí, que al subir tanto se quedan al final muy juntos y queda sensación de un coche un pelín más estrecho. También me pasa lo mismo aquí, que esta unión de los pilotos traseros, al final, como los pilotos traseros son bastante alargados, la unión ahí al final hace que se vean un poquito estrechos. El coche, si os dais cuenta, se ve en general bastante más estrecho que el 508, siendo que es un coche igual.
¿vale? Entonces, daos cuenta cómo este tipo de elementos al final pueden cambiar visualmente mucho cómo se ve un coche. Y si pasamos al interior, primero tenemos aquí el de Peugeot, que no es que tengamos unos acabados malos para nada, de hecho me parece que se han puesto mucho las pilas en este sentido, pero tenemos el interior típico de Peugeot, con este cuadro de instrumentos aquí que está sobreelevado por encima del volante, que la intención es tener un volante más pequeñito y un cuadro de instrumentos más por encima. Entonces es algo especial de Peugeot que la gente o le encanta u odia. No hay un punto medio. A mí la verdad es que me gusta mucho. Además, ya os he dicho alguna vez que yo precisamente tengo una altura que debo pillar en el percentil perfecto para utilizar todo este tipo de cosas porque me pilla a una buena altura. Así que no me voy a quejar en ese sentido. Pero entiendo que a la gente, dependiendo de alturas muy extremas, quizá esto no sea tan utilizable como debería. También hay que decir que el volante siempre hay que ponerlo en la posición más baja para poder utilizar esto bien. Que eso ya depende de gustos. A mí la verdad es que sí que me gusta utilizarlo bastante bajo. Entonces, como digo, esto es cuestión un poquito de gustos. Eso sí, la pantalla, esta, me parece que, sobre todo en comparación con la otra, se queda un poquito baja y que para mostrar elementos como el mapa hay que apartar un poco demasiado la vista. Eso sí, sí que tenemos controles físicos, aunque tengamos algunos integrados en pantalla, como podemos observar, pero tenemos suficientes en físico. Tenemos ruletitas y demás, así que no le vamos a poner mucha pega en ese sentido. En cuanto al diseño en general, pues el diseño que está ahora de moda de separar los salpicaderos en distintas partes para que no se hagan tan altos. Y en este sentido tiene mucho más coherencia en un Peugeot porque tenemos todo este cuadro de instrumentos sobreelevado en esta parte superior del salpicadero. Entonces digamos que esta separación de elementos en el salpicadero tiene mucho sentido con este tipo de cuadro de instrumentos. Así que en resumen me gusta bastante como lo que han conseguido aquí la gente de Peugeot. Y además con este acabado así en maderita mate, la verdad es que me parece que se ve bastante elegante. Eso sí, no se ve tan de lujo como el DS9, porque el DS9 tenemos materiales que son una pasada, todo está tapizado, todo está con costuritas, todo está perfecto, ¿vale? Y tenemos aquí además unas pantallas que se ven como mucho más modernas, que intentan integrarlas mucho más. Aquí tenemos el reloj este que me hace mucha gracia, todo con materiales muy buenos, con metales que al menos visualmente dan mucho más sensación de metal real. Entonces digamos que queda todo como algo de mucha más calidad y este acabado aquí que queda así como un poco moteado, la verdad es que me da la sensación de ser un coche que está un nivel por encima en cuanto a calidad de materiales, que no de diseño, ojo, que esto es distinto, pero a nivel de materiales sí que da la sensación de estar bastante por encima. Además tenemos aquí un cuadro de instrumentos mucho más convencional, ¿vale? Y esto en conjunto da un aire completamente distinto a este coche y que ya digo que da la sensación de estar un pelín por encima. Además el volante tiene esta forma tan especial de los radios aquí abajo que, bueno, pues no a todo el mundo le gustará, pero no me parece que esté especialmente mal. Me parece que le da un toque de personalidad. Tenemos aquí también una serie de controles físicos, pero ya no tenemos ruletita y volvemos a tener más cosillas integradas en la pantalla, así que en este sentido me convence un pelín menos, pero he de decir que la pantalla al menos está cortada así en forma trapezoidal, entonces le da un toque extra de modernidad. La verdad es que el hecho de cortar pantallas de forma que no sean completamente cuadradas me parece que a nivel estético le da un toque un pelín distinto y un pelín más de coche, que no es tanto una tableta ahí pegada. Eso sí, no nos vamos a quedar aquí y vamos a ver los asientos, y es que en la parte trasera la verdad es que el DS9 vuelve a sacar cabeza en este acabado de los asientos, en esta... Se ven mucho más cómodos al final con este reposacabezas mucho más ancho aquí, como que da la sensación de ser un coche bastante más lujoso de lo que vemos en el Peugeot, aunque digamos que el Peugeot en ciertos acabados, pues oye, este color entiendo que no será para todo el mundo, pero tampoco da la sensación de ser de mala calidad, simplemente no parece estar en la misma liga. Además, el que ha hecho las fotos lo sabe muy bien. O sea, el que ha hecho las fotos, volvemos a destacar, esta foto respira lujo. El hecho de no verse el exterior, un exterior que te moleste, es toda la sensación de que esto es un espacio para ti, completamente a gusto. Que hay luz en el interior, si os dais cuenta, pero el exterior se ve completamente oscuro. Aquí la iluminación está un poco menos cuidada, se ve como más funcionalista. Sí, está chulo, está bonito, hay espacio, pero no es lo mismo. No da la misma sensación esta foto que esta
para nada. Y bueno, esto es un poco la comparativa de estos dos coches, que vemos como partiendo de una misma base, por así decirlo, de una misma plataforma, tenemos dos coches que son completamente distintos, aunque a nivel de proporciones, como hemos visto, y a nivel de muchos elementos de diseño, de posicionamiento incluso de estos elementos, son muy parecidos, pero el hecho de utilizar un lenguaje de diseño distinto, que en el caso de Peugeot es algo más técnico y en el caso de DS han ido por algo más orgánico, dan como resultado dos coches completamente distintos. Dos coches que, por ejemplo, en el interior, pues tenemos que el DS saca cabeza. En cuanto a materiales, da la sensación de algo de mucho más de lujo, pero que a cambio es un coche mucho más caro, entonces también es algo a tener en cuenta siempre. Dejadme en los comentarios a ver cuál os ha gustado más, cuál os compraríais incluso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.